Selene sintió una manita tirar de su manga. Una niña de 10 años con un vestido de terciopelo negro, de pie en medio de una recepción privada en el piso 40 de un ático de Manhattan, la miró y susurró: «Por favor, no dejes que la mujer del pelo rojo sepa que estoy hablando contigo». Selene miró al otro lado de la sala. La mujer del pelo rojo estaba de pie, bajo un candelabro que costaba más que todos los apartamentos del bloque de Selene en Queens juntos. Su mano descansaba en el brazo de un hombre cuyos ojos estaban desenfocados, vidriosos por algo que no era bebida. La doctora Vanessa Luring y a su lado, Ren Corsetti, jefe de la familia Corsetti, el tipo de nombre que hace que los fiscales pierdan el apetito y los periodistas revisen 2 veces su seguro de vida. Vanessa sonreía, serena, con diamantes que captaban la luz como solo lo hacen los de verdad. Pero cuando sus ojos se encontraron con los de Selene a través de esa multitud brillante, solo por un segundo, la sonrisa no le llegó a los ojos. Nunca lo hace con gente como ella. «¿Por qué no puedes saberlo?», preguntó Selene, agachándose. Los nudillos de la niña se pusieron blancos contra su manga. «Porque tú eres su objetivo esta noche», le dijo al abogado de papá. «No vas a salir de este edificio». El corazón de Selene golpeó sus costillas una vez, con fuerza, y luego se obligó a respirar. Su nombre era Selene Ashford, de 29 años, ex analista forense de la Unidad de Delitos Financieros del FBI. Despedida después de acercarse demasiado a algo que gente poderosa quería enterrar, había rastreado $80 millones en dinero sucio a través de Miami sin inmutarse. Se había sentado frente a un senador de los Estados Unidos y había demostrado 12 años de ingresos ocultos sin pestañear. Pero nada de eso había traído de vuelta a su hermana, Faye, que había desaparecido hace 3 años después de trabajar un solo turno de catering en un evento de los Corsetti. Sin cuerpo, sin pistas, solo un expediente que se hacía más delgado cada año. Así que cuando alguien en un foro de criptografía, un usuario que solo conocía como Puzzle Kid, le envió registros financieros que no cuadraban y le suplicó ayuda, Selene no dudó. Había pasado 3 años buscando una forma de entrar en el mundo de los Corsetti, solo que no sabía que la puerta la abriría una niña. Y no sabía que al cruzarla, entraría en una sala llena de gente que ya había decidido que no saldría de allí. Si sentiste eso, esa caída silenciosa en tu estómago, entonces estás exactamente donde se supone que debes estar. Esta historia no se desarrollará como crees. Así que, suscríbete y activa la campanita para no perderte lo que viene. Deja un me gusta. Esa es la forma más rápida de decirme que estás escuchando. Y deja un comentario abajo. ¿Desde dónde estás viendo esto? ¿Y qué hora es ahora mismo? Leo cada uno de ellos. Ahora, volvamos a ese momento. La niña, la recepción y lo que estaba a punto de poner en la mano de Selene. Macy se deslizó de su mano con tanta suavidad que fue como si nunca hubiera estado allí. El vestido de terciopelo negro se disolvió en un mar de smokines y vestidos de noche. Y antes de que Selene pudiera decir otra palabra, la pequeña había desaparecido entre la multitud, como si la multitud hubiera sido creada para tragársela entera. Pero esa pequeña mano aún había logrado presionar 2 cosas en la palma de Selene. Un diminuto USB, no más grande que la mitad de un dedo meñique, y un trozo de papel doblado en 4, del tipo arrancado de un cuaderno escolar con bordes irregulares que aún conservaban restos de pulpa de papel. Selene se enderezó lentamente, manteniendo su rostro neutral, de la manera que 4 años y medio en el FBI le habían enseñado. El tipo de rostro que nadie miraría pensando que a esta mujer acababan de entregarle algo que podría costarle la vida. Se dirigió hacia la barra, pidió un vaso de agua, no lo bebió y abrió la nota debajo de la mesa, manteniéndola más abajo que el borde de madera. La letra era infantil, del tipo que las escuelas primarias estadounidenses enseñan en papel de triple pauta, redonda y cuidadosa. Cada letra parecía esforzarse al máximo por parecer seria, pero el contenido no era para nada el de una niña. Bo está moviendo el dinero de mi padre a empresas sin gente. No entiendo todo, pero los números no coinciden.
Lo entenderás cuando mires el USB. Por favor, ayuda a mi padre. B. Vanessa. Selene volvió a doblar la nota, la deslizó en el bolsillo de su chaqueta y luego sacó un adaptador de su bolso. Del tipo que permite conectar un USB a un iPhone, del tipo que siempre llevaba porque su antiguo trabajo le había enseñado que los datos podían aparecer en cualquier lugar y que nunca debías estar desprevenida. Insertó el USB, abrió la aplicación de gestión de archivos y los datos comenzaron a aparecer. Había hojas de cálculo, capturas de pantalla y documentos escaneados, todo contenido en carpetas numeradas del 1 al 7. Un espejo digital del archivo oculto que Maisie había encontrado y copiado exactamente como estaba. La precisión del cifrado original hizo que Selene se sintiera impresionada y al borde de las lágrimas a la vez, pero no lloró. Abrió la carpeta número 7, la más nueva, y encontró una captura de pantalla de un correo electrónico. El remitente era una dirección cifrada. El destinatario era otra dirección cifrada, pero el contenido no estaba cifrado en lo más mínimo. La fase 3 comienza esta noche. Después de la firma, inician la limpieza. La llegada no autorizada de la analista objetivo ha sido interceptada y contenida. Asegúrense de que no salga del edificio. Selene leyó esa última línea de nuevo. Ya está dentro. Levantó la vista de la pantalla del teléfono y miró al otro lado de la sala llena de luz de velas y cristal y de las risas de gente tan rica que no necesitaba saber el precio de nada. Vanessa Luring estaba de pie a unos 15 metros de distancia, todavía sonriendo, todavía con la mano apoyada en el brazo de Ren Corsetti. Pero sus ojos estaban fijos directamente en Selene, no de reojo, sino mirándola. El tipo de mirada que le das a algo que sabías de antemano que estaría allí. Y Selene entendió, tan claramente como leer un balance sin calculadora, que no la habían invitado a esta fiesta. La habían atraído aquí. Una invitación enviada desde la cuenta de correo de una mujer que había muerto 4 años antes no se había colado accidentalmente en el sistema de seguridad de la familia mafiosa más poderosa de la costa este de los Estados Unidos. Alguien había detectado su llegada en el momento en que entró. Alguien la había visto como una amenaza que debía ser gestionada. Y alguien se había preparado para que no se fuera. En el mundo en el que Selene solía trabajar, el mundo de los números, las pruebas y los tribunales federales, había una diferencia muy clara entre una trampa y una invitación. Una invitación te da el derecho a negarte. Una trampa no. Y ella acababa de entrar en el piso 40, con champán y candelabros, y una niña de 10 años como la única persona que intentaba sacarla de allí. Selene sacó su teléfono de nuevo, esta vez no para leer datos, sino para hacer una llamada. Marcó a Terrence, su antiguo contacto del FBI, el hombre que la había ayudado a revisar archivos fuera de horario cuando todavía estaba en la agencia. El hombre que le dijo, llámame cuando quieras, el día que la despidieron. La llamada no sonó. No estaba ocupado. No estaba fuera de cobertura. Era el silencio denso y sin aire de un número que había sido completamente desconectado del sistema. El tipo de silencio que solo escuchas cuando la línea del otro lado ya no existe. Probó con el segundo número. Un antiguo colega de análisis financiero en Miami. El mismo silencio. El tercer número. Silencio. Selene bajó el teléfono, abrió su correo electrónico y vio las palabras en rojo en la pantalla que cualquier profesional independiente teme más que una factura de impuestos. Cuenta suspendida. Contacte al administrador. Cambió a su aplicación de trabajo independiente, la plataforma donde había aceptado contratos de análisis de datos durante los últimos 18 meses para pagar el alquiler de su apartamento en Queens. Lo único que la había mantenido a flote, bloqueado. Su perfil no había sido suspendido. Había sido borrado. Como si Selene Ashford nunca hubiera creado una cuenta, nunca hubiera completado 73 contratos con calificaciones de 5 estrellas, nunca hubiera existido en esa plataforma. Alguien la estaba borrando. No lentamente, no torpemente. La estaban borrando en tiempo real. Ahora mismo, capa por capa,
con la misma precisión y método que ella había usado una vez para rastrear dinero sucio a través del sistema bancario. Excepto que esta vez no era ella la que rastreaba. Ella era la cosa que estaba siendo rastreada. Selene guardó el teléfono en su bolsillo y comenzó a caminar hacia el ascensor. No rápido. Su paso era medido, su espalda recta, su rostro tranquilo, porque sabía que en una sala como esta, correr era la forma más rápida de confirmar que tenías una razón para correr. Pasó junto a un grupo de invitados que reían por un negocio inmobiliario. Pasó la mesa de mariscos con langosta de Maine y ostras Kumamoto. Pasó a dos camareros con chaquetas blancas que llevaban champán. Y casi llegó al ascensor, casi. Un hombre salió por la derecha, exactamente donde el pasillo conectaba el salón de baile con el vestíbulo del ascensor privado, como si hubiera estado esperando allí. O más precisamente, como si alguien le hubiera dicho que se parara allí y esperara. Paxton Hale, media cabeza más alto que ella, de hombros anchos, corte de pelo militar, vestido con un traje negro. Pero la forma en que la tela se tensaba sobre sus hombros y pecho dejaba claro que debajo no había el cuerpo de un hombre que se sienta detrás de un escritorio. Sonrió, el tipo de sonrisa por la que a alguien le pagan. Lo suficientemente educada como para que nadie que mirara pensara que algo andaba mal. Señorita Ashford, dijo, su voz suave, controlada, el tipo de voz que los hombres de seguridad de los ricos tienen que entrenar. Lo suficientemente cálida para no sonar amenazante, pero lo suficientemente firme para hacerte entender que esto no era una petición. El señor Corsetti quisiera verla en privado antes de que se vaya. Por favor, espere un poco más. Selene lo miró con atención, no a su cara, sino a sus manos, porque las manos dicen más que las caras. Y la mano derecha de Paxton Hale descansaba naturalmente a su lado, no cruzada sobre su pecho, no metida en un bolsillo, sino exactamente en la posición que cualquiera con entrenamiento reconocería como lista. No preguntó cuánto tiempo, porque sabía que la respuesta sería otra sonrisa y otra frase educada y ninguna información en absoluto. En su lugar, dijo, por supuesto, y luego se volvió hacia el salón de baile. Sus pasos aún medidos, su espalda aún recta, mientras que dentro de su mente todo se estaba reorganizando. No la estaban echando, la estaban reteniendo. Y en este mundo, esas dos cosas estaban a océanos de distancia. Una persona echada por la puerta todavía puede volver. Todavía puede contarle a alguien lo que pasó. Todavía puede existir al otro lado de esa puerta. Una persona retenida se queda hasta que la persona que la retiene decide que ya no hay necesidad de retenerla. Y cuando una familia como los Corsetti decide que ya no hay necesidad de retener a alguien, esa persona no es echada. Esa persona simplemente ya no está en ninguna parte. Desaparecer en este mundo no era violencia, era logística. Selene caminó por el pasillo este, alejándose del salón de baile principal, buscando un rincón tranquilo para pensar, porque necesitaba pensar y no podía pensar en una sala llena de champán y sonrisas y un jefe de seguridad bloqueando el ascensor como una estatua a sueldo de alguien. Se detuvo cerca del guardarropa y se apoyó en la pared. Y fue entonces cuando escuchó la voz. 40 minutos. Selene giró la cabeza. Un hombre estaba de pie a unos 3 pasos de ella. Un hombro apoyado en la pared opuesta, como si hubiera estado allí antes de que ella llegara. O más precisamente, como si hubiera elegido ese lugar exacto, porque sabía que ella vendría por este camino. 28 años, casi una década más joven que Ren, pero con la misma mandíbula, el mismo pelo negro, excepto sin las canas en las sienes y sin la niebla en los ojos. Traje gris, desabrochado, cuello de la camisa abierto, un vaso de whisky en la mano derecha y la sonrisa perezosa de un hombre acostumbrado a que nadie lo vea como una amenaza. Desmond Corsetti, el hermano menor del jefe de la mafia, una sombra viviendo dentro de una sombra más grande. Tienes exactamente 40 minutos antes de que Paxton reciba la orden final, dijo, llevándose el whisky a la boca, tomando un sorbo. Sus ojos nunca se apartaron de Selene. ¿Cómo quieres usar esos 40 minutos? Selene no se movió.
Menos de 5 minutos antes, la habían detenido en el ascensor, sus cuentas borradas, sus contactos cortados, y ahora el hermano de un jefe de la mafia estaba frente a ella, hablando de una orden final en el tono de un hombre discutiendo la entrega de una pizza. ¿Qué significa orden final?, preguntó, su voz plana. Desmond no respondió de inmediato. La miró como lo hace alguien cuando está decidiendo cuánto decir, y luego eligió decirlo todo porque no quedaba tiempo para la cortesía. Significa que Paxton va a recibir un mensaje de la persona para la que realmente trabaja. No, mi hermano. Y ese mensaje le dirá qué hacer contigo. Y te puedo prometer que no hay una versión de ese mensaje que quieras recibir. Dijo la persona para la que realmente trabaja. Y Selene no necesitó preguntar quién era. Vanessa. Selene miró a Desmond Corsetti y lo leyó como leía a todo el mundo, no a través de las palabras, sino de los detalles. El vaso de whisky estaba todavía casi lleno, lo que significaba que no estaba bebiendo para emborracharse. Estaba bebiendo para tener algo que sostener. Sus hombros no estaban tensos, pero su mandíbula se tensaba ligeramente cada vez que dejaba de hablar. El tipo de tensión que pertenece a alguien que ha estado guardando algo durante mucho tiempo, y sus ojos, detrás de esa sonrisa perezosa, no eran para nada los de un playboy. Eran los ojos de alguien que había visto todo suceder y no se le había permitido hacer nada al respecto. ¿Por qué me dices esto?, preguntó Selene. Porque he visto a esa mujer destruir a mi hermano durante 3 años, dijo Desmond, su voz todavía tranquila, pero su mandíbula se tensó más. Sé lo que está haciendo. Sé lo de las drogas. Sé lo del dinero. Lo sé todo, pero no tengo pruebas que nadie esté dispuesto a mirar. No tengo aliados porque en esta familia el hermano menor no tiene un asiento en la mesa de decisiones. Y no tengo poder porque mi poder depende del hombre que ella está borrando un poco más cada día. Hizo una pausa. Y esta vez tomó un sorbo de verdad de whisky. Luego, hace 3 meses, vi a Macy sacar el viejo portátil de su madre. El portátil que Ranatada dejó, todavía conectado al sistema interno de los Corsetti. Vi a la niña entrar en foros, hablar con alguien, enviar archivos, recibir instrucciones. No interferí. Quería ver qué estaba haciendo la hija de 10 años de mi hermano que tenía que ocultar a todo el mundo. Miró a Selene. Entonces apareciste esta noche y entendí lo que había hecho. El silencio entre ellos no era un silencio social. Era el silencio de 2 personas calculando cuánto podían confiar la una en la otra en un lapso de tiempo demasiado corto para confiar en nadie. Selene pensó en Paxton de pie en el ascensor. Pensó en el correo electrónico que decía, empiecen con la chica de los datos. Pensó en las cuentas borradas, los contactos cortados, el hecho de que estaba en el piso 40 de un edificio propiedad de una familia mafiosa sin salida. Podría entrar en pánico. Tenía todas las razones para entrar en pánico. Pero luego pensó en otra cosa. Corsetti Holdings, la familia Corsetti, el nombre que había leído una y otra vez en el expediente de persona desaparecida de Faye durante 3 años. El nombre que había aparecido en cada callejón sin salida, cada pista cortada, cada puerta cerrada de golpe. Durante 3 años había estado tratando de entrar en este mundo. Durante 3 años se había estado golpeando la cabeza contra la pared, y la pared no se había movido. Y ahora estaba dentro. No porque quisiera estarlo, sino porque una niña de 10 años la había metido, pero estaba dentro. Y el USB en su bolsillo contenía datos internos de Corsetti Holdings. El tipo de datos que soñó con tocar durante 3 años. La respuesta sobre Faye podría estar dentro de ese USB. Podría estar en este edificio. Podría estar a unos pocos pisos de ascensor o a unos pocos archivos de datos de distancia. Selene miró a Desmond. Llévame con tu hermano, dijo. Desmond no la llevó al ascensor principal. La guió a través de una puerta de madera junto al guardarropa que habría parecido un armario eléctrico si no lo supieras de antemano. Por un pasillo estrecho alfombrado tan densamente que se tragaba cada pisada, y luego por la escalera trasera reservada para la familia. El tipo de escalera que los invitados nunca sabían que existía porque no existía para los invitados.
Mi hermano tiene la costumbre de irse pronto de las fiestas desde que Vanessa empezó a tratarlo, dijo Desmond, sin volverse, todavía caminando. Ella dice que necesita descansar, que necesita evitar la estimulación, que necesita menos gente a su alrededor. El lenguaje médico suena muy convincente cuando no tienes una razón para dudar de tu propio médico. Se detuvieron frente a un par de puertas dobles de madera oscura al final del pasillo de arriba. Desmond llamó 2 veces, esperó y luego las abrió. La oficina de Ren Corsetti era el tipo de habitación que sentías antes de verla. Oscura. No oscura por falta de luz, sino porque su dueño la quería oscura. Cortinas corridas, paredes revestidas de nogal oscuro, y la única fuente de luz era una lámpara de escritorio de latón sobre un escritorio de roble negro casi del tamaño de una cama doble. Detrás de ese escritorio se sentaba Ren Corsetti. Selene había pasado 3 años imaginando a este hombre, 3 años leyendo su nombre en archivos sellados, en informes de inteligencia financiera, en artículos escritos en un tono que era a partes iguales miedo y admiración. 3 años imaginando a un jefe frío e implacable que controlaba todo desde la cima de una torre de poder. El hombre frente a ella no era ese hombre. Ren Corsetti parecía una versión borrosa de sí mismo. La mandíbula seguía siendo afilada. La estructura de su rostro seguía siendo del tipo que se ve en las portadas de las revistas de negocios. Su pelo oscuro todavía estaba salpicado de plata en las sienes, de la manera que a los hombres ricos les gusta llamar distinguida. Pero sus ojos, esos ojos gris oscuro que, según la prensa, una vez hicieron que los rivales apartaran la mirada, ahora estaban vacíos. No vacíos de ira o frialdad, sino vacíos de ausencia, como una habitación que ha sido despojada de todos sus muebles, pero que todavía tiene marcas en la pared donde solían colgar cuadros. Y sus manos. Selene miró sus manos antes de mirar cualquier otra cosa, porque 4 años y medio en el FBI le habían enseñado que las manos no saben mentir. Ren Corsetti sostenía un vaso de agua con ambas manos, y ambas manos temblaban. No mucho. No el tipo de temblor que viene del pánico. Solo un temblor ligero, constante, continuo. El tipo que pertenece a alguien que usa algo a lo que el cuerpo aún no se ha acostumbrado o se ha acostumbrado demasiado. Y no estaba segura de qué era peor. ¿Quién es esta?, preguntó Ren, mirando a Selene, pero la forma en que miraba no era realmente mirar. Su mirada se deslizó sobre ella, y luego más allá de ella, como si fuera un mueble que no recordaba haber comprado. Su voz era baja y áspera, y todavía llevaba el peso del poder, pero había perdido su filo, como una cuchilla fina que alguien había desgastado poco a poco cada noche. «Tu invitada», dijo Desmond desde la puerta. Ren miró a su hermano, luego volvió a mirar a Selene, y en esa pausa, ella vio que él estaba intentando, realmente intentando, buscar algo en su propia mente, como hurgar en un cajón que alguien más ya había vaciado. «No recuerdo haber invitado a nadie», dijo. Luego más bajo, casi para sí mismo en lugar de para ella. «No recuerdo mucho últimamente». Esa frase golpeó a Selene más fuerte que cualquier amenaza podría haberlo hecho. Porque esto no era un jefe poniéndola a prueba. No era un juego de poder. No era una táctica. Era la verdad. Desnuda y aterradora de la boca del hombre más poderoso de la costa este, sentado en su propia oficina e incapaz de recordar por qué una extraña estaba frente a él. Odiaba a la familia Corsetti. Los había odiado durante 3 años. Odiaba ese nombre cada vez que aparecía en el expediente de Fay y luego desaparecía detrás de muros de abogados y poder. Odiaba su propia impotencia contra el sistema que esta familia había construido. Pero al mirar a Ren Corsetti sentado allí, con las manos temblando alrededor de un vaso de agua, sus ojos buscando recuerdos que alguien le había robado, vio algo que no quería ver. Vio a una víctima. El chasquido de los tacones en el suelo de madera interrumpió sus pensamientos. Vanessa Luring entró en la oficina y el aire de la habitación cambió al instante. No más frío, sino más tenso, como si alguien hubiera tensado un resorte. No miró a Selene primero. Miró a Ren, luego caminó directamente hacia su silla y le puso la mano en el hombro. Selene observó esa mano. No era una caricia. No era reconfortante. Presionaba suave pero firmemente.
La forma en que pones una mano sobre algo para recordarle que estás aquí y que no se le permite moverse sin tu permiso. Ren, creo que nuestra invitada debería irse a casa, dijo Vanessa, su voz cálida, controlada, en un tono lo suficientemente suave como para sonar íntimo, aunque en realidad era una instrucción. Necesitas descansar. El médico ya lo dijo. Ren Corsetti, jefe de la familia Corsetti, el hombre cuya sola palabra podía mover millones de dólares y cambiar el equilibrio de poder en toda la costa este de los Estados Unidos, asintió reflexivamente como el perro de Pavlov al sonido de la campana. Sin pensar, sin resistirse, solo un asentimiento, porque había sido entrenado para asentir por la misma mujer cuya mano descansaba en su hombro. Selene miró esa escena y todo en su mente encajó tan nítidamente como las columnas en una hoja de cálculo. Cuando finalmente encuentras la fórmula correcta, esto no era amor. Era un modelo de control. Vanessa no necesitaba amenazar a Ren porque había hecho algo mejor que amenazarlo. Lo había convertido en un hombre que no podía funcionar sin ella. Por supuesto, dijo Selene, sonriendo con el tipo de sonrisa que no tenía nada por lo que sonreír. Solo estaba admirando la colección de libros del señor Corsetti. Se dio la vuelta y salió de la habitación. Sus pasos eran medidos. Su espalda estaba recta. No se apresuró. Salió de la oficina de Ren Corsetti, pero no salió del edificio. Desmond la esperaba en el pasillo cuando salió de la oficina de Ren. No preguntó qué había pasado dentro, porque la cara de Selene ya había dicho suficiente. Y todo lo que dijo fue, sígueme, antes de guiarla un piso más abajo por la escalera de la familia, a lo largo de un pasillo alfombrado de color crema. Se detuvo frente a una puerta con una pegatina de estrella plateada pegada cerca del borde superior. La habitación de Macy. Desmond abrió la puerta pero no entró. Se quedó afuera como un hombre acostumbrado a hacer guardia para su sobrina. Y Selene cruzó el umbral hacia una habitación que a primera vista parecía el dormitorio ordinario de cualquier niña de 10 años en América. Una cama con un edredón estampado de estrellas, una estantería con cómics y algunas novelas de Harry Potter, pósters en la pared, una luz de noche con forma de conejo. Pero Macy estaba de pie junto a la pared, y cuando vio a Selene, no parecía feliz, y tampoco parecía asustada. Parecía como alguien que ha esperado mucho tiempo y ahora necesita asegurarse de que la persona por la que ha esperado es la correcta. Tú eres Foxglove, dijo Macy. No era una pregunta, era una confirmación. Y tú eres Puzzle Kid, dijo Selene. Y en el momento en que pronunció esas palabras, el nombre que había visto en una pantalla de ordenador durante los últimos 3 meses, de repente se volvió real de una manera completamente diferente. Puzzle Kid, el que le había enviado datos financieros que no cuadraban. El que había analizado patrones tan bien que Selene una vez escribió, «Eres muy inteligente, deberías dedicarte a esto». La persona que Selene había asumido que era un estudiante universitario, tal vez de segundo o tercer año estudiando matemáticas o informática, quizás en algún lugar de la costa este. Esa persona estaba de pie justo frente a ella, sin llegar al 1,40 m de altura, con los pies sin tocar el suelo cuando se sentaba en la cama, vistiendo un vestido de fiesta de terciopelo negro. Macy caminó hacia el póster más grande de la pared, un póster de una película de dibujos animados que Selene no reconoció, y lo arrancó. Detrás, pegada directamente a la pared, había una hoja de papel A3, y en esa hoja había una línea de tiempo escrita a mano. Cada entrada listaba fecha, hora y evento, conectados al siguiente por líneas rectas hechas con regla, precisas al minuto, escritas con la letra cuidadosa y redonda de una niña. Pero no había nada infantil en el contenido. 8 meses, 243 entradas. Macy sacó un iPad de debajo de su almohada, lo desbloqueó con una contraseña y luego abrió una aplicación de notas que Selene reconoció de inmediato porque la niña había codificado todo usando el sistema de símbolos que las dos habían creado mientras jugaban a acertijos descifrado en el foro. El sistema que Selene le había enseñado para agudizar su pensamiento lógico y que nunca imaginó que se usaría para esto.
Maisie se sentó en la cama, colocó el iPad en su regazo y comenzó a desplazarse por las entradas. Botella azul apareció en el escritorio de papá. 2:15 de la mañana. Bill entró en la habitación de papá y salió 20 minutos después. Se desplazó de nuevo. Papá olvidó mi nombre. Tercera vez esta semana. Ayer papá me llamó ranatada. Se desplazó de nuevo. Papá solía contarme historias sobre mamá todas las noches antes de dormir. Me contaba sobre la primera vez que la conoció en Florencia. Me contaba que a mamá le gustaban los tulipanes blancos. Ahora papá no puede recordar el nombre de mamá. Selene se quedó allí y escuchó. Y cada entrada era un corte pequeño y preciso en algo dentro de ella que no sabía cómo nombrar, pero sabía que estaba sangrando. Una niña de 10 años se había sentado en esta habitación cada noche, registrando cada detalle de cómo su padre era borrado pieza por pieza. Y no se lo había dicho a nadie porque sabía que los adultos no le creerían. Porque los adultos siempre dicen, todavía eres pequeña, no entiendes. Y Maisie entendía mejor que cualquier adulto en este edificio. Dijiste en el foro, dijo Maisie, levantando la vista, con ojos grises como los de su padre, serios a la manera de alguien mucho mayor. Dijiste que podías resolver cualquier cosa si tenías suficientes datos. Tengo datos, solo que no sé cómo leerlos todos. Selene quiso abrazarla. Quiso decir que no deberías haber tenido que cargar con esto sola. Quiso decir muchas cosas que los adultos dicen a los niños, cuando los niños se ven obligados a crecer demasiado pronto. Pero no hizo ninguna de esas cosas porque Maisie no necesitaba piedad. Maisie necesitaba a alguien que pudiera leer sus datos. Y Selene era esa persona. Tomó el iPad, siguió desplazándose, leyó rápidamente y se detuvo en una entrada cerca del final. Su dedo se congeló contra la pantalla. La entrada decía, Bate estaba hablando por teléfono en el baño. Escuché a través de la puerta. Bate dijo la instalación del norte y dijo, la chica de hace 3 años sigue allí. No es un problema. Hace 3 años. La chica sigue allí. La mano de Selene tembló. No el ligero temblor de las manos de Ren alrededor de un vaso de agua, sino un temblor que venía de algún lugar profundo de su interior. Del lugar donde había enterrado todo el dolor por Faye durante 3 años para poder seguir viviendo, seguir trabajando, seguir fingiendo que la esperanza no era lo que la mataba un poco más cada día. Faye, su hermana, 21 cuando desapareció, 24 ahora sí todavía estaba viva. Y la nota de Maisie acababa de decirle, sigue allí. No había estado allí. Sigue, tiempo presente. Selene se tragó las lágrimas. No lloró porque no tenía derecho a llorar ahora, porque llorar no salvaría a Faye. No salvaría a Ren. No salvaría a la niña sentada en la cama, mirándola con ojos de 10 años que llevaban un peso que muchas personas adultas no podrían soportar. Guardó los datos. Siguió adelante. Desmond la llevó al estudio secundario al final del pasillo de abajo. Una habitación mucho más pequeña que la oficina de Ren, con un escritorio de madera clara, estanterías todavía llenas de novelas italianas y un jarrón de flores secas que alguien había olvidado reemplazar hace mucho, mucho tiempo. La habitación de ranatada, dijo Desmond desde la puerta, su voz suavizándose medio tono cuando pronunció el nombre de su difunta cuñada. Nadie la ha usado desde que murió. A Vanessa no le gusta entrar aquí. Cerró la puerta detrás de él y Selene se quedó sola. Se sentó en la silla, conectó el USB al viejo portátil de ranatada que Desmond había dejado esperando en el escritorio, el mismo portátil que Maisie había usado para entrar en el foro y encontrarla, y comenzó a hacer lo que mejor sabía hacer en el mundo: leer números. Los datos del USB no eran datos brutos. Maisie ya los había organizado, quizás con la guía accidental de la propia Selene a través de sus lecciones de cifrado en el foro. Y ahora Selene abrió cada carpeta y comenzó a trazar las líneas. La primera carpeta contenía hojas de cálculo financieras, 52 millones de dólares. No había desaparecido de una vez. Se había desvanecido en capas, transacción por transacción, a través de 9 empresas fantasma registradas en 4 estados diferentes: Delaware, Nevada, Wyoming, Montana,
Estados donde la ley corporativa era lo suficientemente laxa como para que pudieras abrir una empresa y nadie supiera quién eras. Cada empresa fantasma recibía dinero de las cuentas de Corsetti Holdings, lo retenía de 2 a 4 semanas y luego lo transfería a la siguiente empresa. Con cada transferencia se borraba otra capa de rastros, como una serpiente mudando su piel 9 veces hasta que ya no la reconocías. Y el destino final de esa serpiente era una cuenta en las Islas Caimán vinculada directamente a la familia Benedetti en Chicago. Selene se detuvo cuando vio ese nombre. Benedetti. Conocía a los Benedetti. Cualquiera que hubiera trabajado en delitos financieros del FBI conocía a los Benedetti, el enemigo más antiguo de los Corsetti en la costa este. Dos familias que habían estado librando una guerra en la sombra durante 3 décadas por el control de los puertos y las rutas de envío. Vanessa Luring no solo estaba robando el dinero de Wren, estaba usando el dinero de Wren para financiar al mismo enemigo que intentaba destruirlo. Selene abrió la segunda carpeta. Registros médicos, capturas de pantalla de recetas que Macy había fotografiado en secreto del iPad de Vanessa, con notas garabateadas al lado con la letra redonda de la niña. No entiendo el nombre del medicamento, pero la botella se parece a la botella azul en el escritorio de papá. Selene entendía el nombre del medicamento. Benzodiazepinas en dosis altas combinadas con escopolamina, el tipo de mezcla que cualquier médico con conciencia sabe que nunca debería recetarse al mismo paciente, porque las benzodiazepinas suprimen el sistema nervioso central, mientras que la escopolamina destruye la capacidad de formar nuevos recuerdos. Y las dos juntas durante 6 a 12 meses no te matarán, pero te borrarán lentamente, metódicamente, una sección de la memoria a la vez, como alguien que formatea el disco duro de un ordenador sin quitar la carcasa exterior. La máquina sigue funcionando, pero por dentro está vacía. Eso era lo que le estaba pasando a Wren Corsetti. No estaba enfermo, estaba siendo borrado. La tercera carpeta, documentos legales. Un poder notarial, ya redactado, esperando ser firmado esta noche. El contenido era claro. A la doctora Vanessa Luring se le otorgaría autoridad total sobre todas las decisiones financieras, la tutela de Macy Corsetti y las decisiones médicas de Wren Corsetti. Una vez que Wren firmara ese papel, ya no poseería nada, ni siquiera a su propia hija. La cuarta carpeta, Selene la abrió y su corazón se detuvo. Una segunda hoja de cálculo financiera, más pequeña, separada. Una transferencia recurrente de $15,000 al mes desde la cuenta personal de Vanessa a una instalación llamada Centro de Recuperación Burwood en las montañas Catskill del estado de Nueva York. Selene buscó el nombre de la instalación, sin sitio web, sin reseñas, sin número de teléfono público. El tipo de lugar que no existe a menos que ya sepas que está allí. Adjunto a los pagos había un expediente de paciente bajo el nombre de Jane Ashton, ingresada hace 3 años, diagnosticada con psicosis aguda, con inyecciones regulares de sedantes, sin contacto familiar listado, sin fecha de alta prevista. Y adjunto a ese expediente de paciente había una foto de identificación, borrosa, tomada por una cámara interna. De baja calidad, la cara ligeramente girada, pero suficiente. Suficiente para que Selene reconociera esos ojos. Los ojos que había visto cada mañana en el espejo durante más de 20 años, porque eran los mismos ojos que los suyos. Los ojos que su madre siempre decía que parecían haber sido fundidos del mismo molde. Los ojos de Faye. Su hermana no estaba muerta. Su hermana estaba encerrada en una instalación en las montañas bajo un nombre falso, inyectada con drogas para hacerla olvidar, oculta para que nadie la encontrara nunca. 3 años. Selene miró la pantalla y quiso gritar, quiso golpear la mano contra el escritorio, quiso correr escaleras arriba, agarrar a Vanessa Luring y preguntarle dónde estaba su hermana con una voz que sabía que no sería educada. Pero no hizo ninguna de esas cosas porque Selene Ashford había vivido durante 3 años a base de disciplina, de paciencia, de reprimir todo lo suficientemente profundo para seguir funcionando. Y este no era el momento de romperse.
Se tragó las lágrimas. Guardó cada pieza de los datos en su teléfono. Cerró el portátil y siguió adelante. Selene acababa de cerrar el portátil cuando la puerta se abrió y la persona que entró no fue Desmond. Una mujer de unos 32 años con el pelo negro y liso cortado a la altura de los hombros, vestida con un traje de oficina gris oscuro, zapatos planos, sin joyas. Todo en ella decía, trabajo aquí y no quiero que nadie me mire. Cerró la puerta detrás de ella, sin llamar, sin pedir permiso, y miró a Selene con los ojos de alguien que calcula qué decir primero, sabiendo que cada segundo contaba. Sé lo que estás haciendo, dijo. Te vi en la cámara de seguridad de esta habitación. Gestiono los activos del edificio, así que tengo acceso al sistema de cámaras. Nadia Yun, gerente financiera senior de Corsetti Holdings. Celine no sabía su nombre, pero conocía el tipo que vive de hojas de cálculo y flujos de caja, el tipo que ve anomalías en los números antes de ver anomalías en las personas. El mismo tipo que Selene, excepto que Nadia todavía estaba dentro del sistema y Selene ya había sido expulsada de él. Hace 6 meses, encontré transferencias que no coincidían, dijo Nadia, su voz baja y rápida, cada palabra con un propósito. No 52 millones. En aquel entonces eran solo 38, pero el patrón era idéntico. Demasiadas capas, demasiadas empresas, el destino oculto. Escribí un informe, lo envié al consejero principal, lo envié a la junta, lo envié incluso al asistente del señor Corsetti. Se detuvo y Selene vio cómo se le tensaba la mandíbula, de la forma en que un cuerpo se tensa cuando recuerda algo que la mente intenta olvidar. El informe desapareció, no rechazado, no disputado. Desapareció como si nunca lo hubiera escrito. La copia impresa desapareció de mi escritorio. El archivo en mi ordenador fue eliminado. La copia de seguridad en el servidor interno fue sobrescrita. 2 semanas después, mi coche fue golpeado en la FDR Drive a las 11 de la noche. El coche que me golpeó no tenía matrícula y no se detuvo. La policía lo llamó un accidente. Pasé 3 semanas en el hospital con las costillas rotas y sabía perfectamente que no fue un accidente. Selene miró a Nadia y se dio cuenta de que lo que veía en los ojos de esta mujer no era coraje, era miedo. Nadia Yun tenía miedo. Miedo suficiente como para que sus manos temblaran ligeramente incluso estando quieta. Pero todavía estaba aquí porque algo más fuerte que el miedo la estaba empujando a través de esa puerta. Quizás la conciencia, quizás la ira, quizás simplemente el hecho de que había estado mirando números falsos durante demasiado tiempo y ya no podía fingir ser ciega. Tengo acceso al sistema financiero original, dijo Nadia. El que Vanessa no sabe que todavía existe porque es una copia de seguridad fuera de línea almacenada en un servidor antiguo que el Departamento de Informática nunca llegó a eliminar durante la actualización. Los datos originales no han sido alterados. Si los pones junto a los datos actuales, la diferencia es de 52 millones de dólares. Desmond entró en la habitación en ese preciso momento, y en los siguientes 5 minutos, 3 personas se pararon dentro de la antigua habitación de Renata Corsetti y construyeron un plan sin que ninguno de ellos tuviera tiempo de pensar en lo loco que era. 40 minutos. Eso era todo lo que tenían antes de que Vanessa llevara a Ren a la sala de estar oeste, le pusiera un bolígrafo delante y se lo llevara todo. Selene prepararía el archivo financiero completo a partir de los datos del USB combinados con las notas de Macy, lo suficientemente claro como para que cualquier abogado pudiera entenderlo de un vistazo sin necesidad de explicación. Desmond desviaría al equipo de seguridad de Paxton del área de la sala de estar oeste. Conocía cada rincón de este edificio porque había crecido aquí, había corrido por estos pasillos de niño, había encontrado cada salida y cada punto ciego durante los años en que nadie prestaba atención al hermano menor, y por fin ese conocimiento era útil para algo más que sobrevivir a la sombra de su hermano. Nadie imprimiría copias impresas del sistema original, datos financieros intactos, pruebas originales que nadie podría afirmar que eran falsas. 3 personas, 40 minutos, sin plan de respaldo.
Selene estaba asignando tiempo para cada paso cuando escuchó pasos ligeros en las escaleras. Macy estaba en lo alto de la escalera, aferrando el iPad a su pecho, mirando a los tres adultos con ojos que ninguna niña de 10 años debería tener, pero los tenía porque la vida no le había dado otra opción. Conozco el código de 3 palabras, dijo. Los tres adultos la miraron. El código que papá usaba para recordarme. Mamá se lo enseñó a papá antes de morir. 3 palabras. Papá dijo que si alguna vez lo olvidaba todo, estas 3 palabras lo traerían de vuelta. Apretó el iPad con más fuerza. Papá me lo dijo la última vez antes de empezar a olvidar. Dijo, si alguna vez ves que ya no te recuerdo, dime estas 3 palabras. Las he guardado durante 8 meses. He estado esperando el momento adecuado. Dentro de la antigua habitación de Renata Corsetti, 3 adultos miraron a una niña de 10 años, y nadie dijo nada porque no había nada que decir ante la fe de una niña. Una niña que había guardado 3 palabras en su corazón durante 8 meses y creía que esas 3 palabras serían suficientes. 11:25 de esa noche, la sala de estar oeste del piso del ático estaba iluminada por 2 lámparas de pared y una vela perfumada en el aparador. El tipo de iluminación elegida con intención, lo suficientemente brillante para leer documentos, pero lo suficientemente tenue para que todo se sintiera formal, privado y, lo más importante, normal, como si lo que estaba a punto de suceder en esta habitación no fuera más que un asunto de papeleo nocturno entre miembros de la familia. Vanessa Loring lo había arreglado todo perfectamente. Ren Corsetti se sentó a la cabecera de la larga mesa de madera, la misma mesa que la familia Corsetti había usado para las decisiones más importantes a lo largo de 2 generaciones. Y frente a él yacía el paquete del poder notarial, de unas 20 páginas de grosor, ya abierto en la página final, exactamente donde esperaba la línea de la firma. El bolígrafo ya estaba en su mano. Su mano seguía temblando. Sus ojos seguían nublados. Esa niebla nunca se había disipado desde que Vanessa comenzó a tratarlo, y esta noche era más espesa de lo habitual. Quizás porque Vanessa le había dado una dosis más fuerte para asegurarse de que estuviera lo suficientemente borroso para firmar, pero no lo suficientemente lúcido para preguntarse qué estaba firmando. Frente a Ren, Hugh Prescott se sentó erguido en su silla, con el pelo plateado, gafas con montura de oro, un traje gris de 3 piezas. Todo en él decía consejero familiar durante 25 años. Hugh había visto a la familia Corsetti pasar por 3 generaciones de liderazgo, había redactado el testamento del padre de Ren, había manejado cientos de acuerdos que ningún extraño debía conocer. Y esta noche estaba aquí porque Vanessa le había dicho que este era el deseo de Ren, que la salud de Ren estaba empeorando, que la familia necesitaba a alguien con autoridad legal para tomar decisiones mientras Ren se recuperaba. Hugh le creyó porque Hugh no tenía ninguna razón para no hacerlo. El médico personal de Ren dijo que Ren necesitaba esto, y el médico personal de Ren era Vanessa. En la esquina de la habitación, una notaria se sentó en silencio en un sillón, con un maletín de cuero en su regazo, con el rostro profesionalmente neutral de alguien contratado para presenciar y sellar, no para preguntar por qué. Y junto a la puerta, Paxton Hale estaba de pie con ambos brazos cruzados sobre el pecho, sus ojos escaneando la habitación con el reflejo de un hombre de seguridad. Pero su mirada se dirigía a Vanessa con más frecuencia que a la puerta. Los ojos de un hombre esperando órdenes en lugar de hacer guardia. Vanessa se paró junto a Ren, con una mano apoyada en el respaldo de su silla, sin tocarlo, pero lo suficientemente cerca para que él sintiera su presencia, lo suficientemente cerca para dirigirlo sin necesidad de muchas palabras. Ren, solo necesitas firmar aquí, dijo, su voz cálida, suave. El tipo de voz que usas con alguien que está enfermo o con un niño, o quizás con ambos, tal como lo discutimos. Ren miró la página. El bolígrafo temblaba en su mano. No asintió. No habló, pero tampoco se opuso, porque oponerse requiere recordar por qué te opones.
y Ren ya no recordaba lo suficiente como para oponerse a nada. La habitación estaba tan silenciosa que Selene habría podido oír el temblor del bolígrafo contra el papel si hubiera estado allí. Pero aún no estaba allí. Todavía no. El silencio en esta habitación no era un silencio natural. Era un silencio construido. El tipo de silencio que se construye alrededor de un acto para que nadie tenga espacio para hacer preguntas, para que nadie tenga una oportunidad de decir espera. Vanessa Luring había estado construyendo este momento durante 3 años. Cada píldora, cada aislamiento, cada recuerdo borrado, todo había conducido aquí, a esta habitación. Al bolígrafo tembloroso en la mano del hombre que lentamente había convertido en la cáscara de sí mismo. Los dedos de Ren bajaron la punta del bolígrafo al papel. La punta del bolígrafo tocó el papel y la puerta de la sala de estar se abrió. Selene cruzó el umbral con un archivo impreso en papel A4 en su mano izquierda y el USB en la derecha. Su paso medido, su espalda recta, su rostro tranquilo. De la manera en que solo las personas que una vez se sentaron frente a senadores sin pestañear saben estar tranquilas. El tipo de calma que no proviene de no tener miedo, sino de saber que el miedo no cambiará nada. Así que es mejor gastar esa energía en algo más útil. Paxton Hale la vio antes que nadie. Desplegó los brazos, dio un paso hacia Selene, sus hombros inclinándose hacia adelante con el instinto de un hombre acostumbrado a bloquear puertas. Y en ese preciso momento, Desmond entró en la habitación detrás de Selene. Pasó a su lado y se detuvo entre ella y Paxton, todavía sosteniendo su vaso de whisky casi vacío, su voz suave como si estuviera comentando el tiempo. «Es mi invitada, Paxton». 4 palabras, sin levantar la voz, sin amenaza. Pero Desmond las dijo con la voz de un hombre que lleva el nombre Corsetti. Y en este edificio, aunque fuera el hermano menor, aunque no tuviera un asiento en la mesa de decisiones, Corsetti seguía siendo Corsetti, y Paxton Hale seguía siendo un empleado. Paxton se detuvo, no porque lo aceptara, sino porque estaba calculando, y en el tiempo que le llevó calcular, Selene ya había pasado y se había detenido frente a Hugh Prescott. Colocó el archivo sobre la mesa directamente frente al abogado, con suavidad, con precisión, a unos 30 centímetros del bolígrafo de Ren. Antes de que el señor Corsetti firme nada, dijo, su voz plana, clara, cada palabra distinta. El señor Prescott debería ver esto. Hugh la miró por encima del borde de sus gafas de oro, luego miró el archivo, y la mano de un abogado con 25 años de experiencia abrió la primera página por reflejo profesional antes de que nadie en la habitación tuviera tiempo de oponerse. «¿Quién es esta mujer?», dijo Vanessa Luring, y por primera vez esa noche, su voz perdió parte de su suavidad. Solo un poco, pero lo suficiente para que Selene lo oyera. «No está autorizada a estar aquí. Este es un asunto familiar privado». Selene no miró a Vanessa. Miró a Hugh porque Hugh era el que tenía autoridad legal en esta habitación. No Vanessa, no Ren, sino el consejero principal de la familia. El hombre cuya palabra podía detener cualquier transacción. Habló brevemente, con precisión, punto por punto, de la manera en que una vez presentó hallazgos a los paneles de investigación del FBI. $52 millones habían sido transferidos desde las cuentas de Corsetti Holdings a través de 9 empresas fantasma en 4 estados a una cuenta directamente vinculada a la familia Benedetti en Chicago. Pasó la página y señaló el diagrama de flujo que había construido a partir de los datos del USB. Las recetas escritas para el señor Corsetti habían sido alteradas. Una combinación de benzodiazepinas y escopolamina en una dosis que cualquier farmacéutico confirmaría que podría causar un grave deterioro de la memoria en un plazo de 6 a 12 meses. Pasó la siguiente página y señaló las capturas de pantalla de las recetas y un correo electrónico interno enviado esa noche, citado textualmente. La fase 3 comienza esta noche. Inicien la limpieza. Colocó el USB sobre la mesa junto al archivo. Ren, necesitas descansar, dijo Vanessa, su voz ahora suave de nuevo. Pero debajo de esa suavidad, Selene podía oír acero. Estás teniendo un episodio.
Ella no es nadie, no debería estar aquí. Creo que necesitamos llamar a un médico. El viejo patrón. Controlar la narrativa, convertir a Ren en el paciente, aislar al extraño. Había funcionado durante 2 años, y Vanessa lo estaba usando de nuevo porque era lo único que sabía. Pero esta vez había algo que Vanessa no había tenido en cuenta. La puerta se abrió por tercera vez. Nadia Yun entró llevando una pila de páginas impresas de unas 40 hojas de grosor, su rostro pálido, pero su paso firme, y colocó la pila junto al archivo de Selene en la mesa. Esta es la impresión del sistema financiero original de Corsetti Holdings, dijo Nadia, su voz temblando ligeramente, pero cada palabra era clara. Servidor de respaldo fuera de línea, datos sin alterar. Hugh Prescott bajó la vista. Ahora, frente a él, había 2 conjuntos de números. El conjunto que Vanessa le había mostrado durante 2 años. Limpio, ordenado, todo alineado. Y el conjunto original del servidor que Vanessa no sabía que todavía existía. La diferencia entre los 2 conjuntos cabía en un solo número. $52 millones. Hugh Prescott no dijo nada durante 45 segundos. Selene contó porque contar era como se mantenía firme. Y 45 segundos en una habitación donde nadie respiraba lo suficientemente fuerte se sintieron tan largos como 45 años. El viejo abogado se sentó allí con ambas manos apoyadas en los 2 conjuntos de documentos, sus ojos moviéndose de una columna de números a la siguiente, de una página a otra. Y Selene sabía exactamente lo que estaba haciendo porque ella había hecho lo mismo miles de veces. Estaba comparando, estaba buscando errores. Esperaba que ella estuviera equivocada porque si tenía razón, entonces alguien acababa de usar 25 años de su lealtad como una herramienta. Hugh se dirigió a la página de la receta, se detuvo, se dirigió a la captura de pantalla del correo electrónico de la fase 3, se detuvo más tiempo. Luego levantó la vista, no a Selene, no a Vanessa, sino a Ren, al hombre al que había servido desde que ese hombre era un joven de 20 años que se hacía cargo de la familia de su padre. Y vio lo que había pasado 2 años tratando de no ver, porque verlo significaría tener que hacer algo al respecto. Los ojos nublados, la mano temblando alrededor del bolígrafo. El jefe de los Corsetti estaba sentado aquí y no recordaba por qué sostenía un bolígrafo. Recomiendo que suspendamos todos los procedimientos, dijo Hugh, su voz baja, lenta, cada palabra pesada como si hubiera tenido que levantarla del fondo de su estómago. No era una petición, era una decisión. 25 años de experiencia, 25 años construyendo credibilidad, 25 años siendo el muro legal entre la familia Corsetti y el resto del mundo. Todo eso estaba dentro de esas 6 palabras. Y por un segundo, solo un segundo, Selene vio la máscara de Vanessa Luring agrietarse, no romperse. Vanessa no era el tipo de persona que se rompía frente a los demás, pero sí agrietarse. Una delgada línea que iba desde la comisura de su boca hasta sus ojos. Desde esa sonrisa controlada a algo más afilado, más frío, algo que había ocultado con mucho cuidado bajo esa falsa calidez durante 2 años. Vanessa miró a Paxton, no dijo nada, no necesitaba hacerlo. Esa mirada era una orden, el tipo de orden que 2 personas intercambian con la suficiente frecuencia como para que el lenguaje ya no sea necesario. El tipo de mirada que dice, haz tu trabajo ahora mismo. Paxton Hale descruzó los brazos y se dirigió hacia Selene, ni rápido ni lento. El movimiento de un hombre acostumbrado a cruzar una habitación sin llamar la atención hasta que quería llamar la atención. Era media cabeza más alto que Selene, el doble de ancho, y la distancia entre ellos se reducía de 4 pasos a 3. Paxton, lo llamó Desmond desde el lado derecho de la habitación, su voz ligera, casi perezosa, todavía sosteniendo su whisky, todavía apoyado contra la pared, sin parecer diferente de un playboy disfrutando de un buen espectáculo. Pero la siguiente frase no fue de un playboy. «Sabes que sé lo de Jacksonville, ¿verdad?» Paxton se detuvo. Entre el tercer y el cuarto paso, su gran cuerpo se congeló como si alguien hubiera presionado pausa. Y Selene no sabía qué era Jacksonville,
pero sabía que era algo lo suficientemente pesado como para hacer que un jefe de seguridad de casi 2 metros de altura se quedara quieto en medio de la habitación. Desmond no explicó. No tenía por qué. Solo miró a Paxton y esperó. Porque en este mundo no tienes que decir un secreto en voz alta para usarlo. Solo tienes que hacerle saber a la otra persona que lo tienes. Paxton se quedó inmóvil. 1 segundo. 2 segundos. Luego retrocedió a su posición junto a la puerta, con ambas manos colgando a los lados, los ojos bajos hacia el suelo. Había elegido, y Vanessa Luring, por primera vez esa noche, quizás por primera vez en mucho tiempo, estaba sola. Sin Paxton, sin patrón de control, sin capa de suavidad que la ocultara. Solo ella, los dos conjuntos de números sobre la mesa y una habitación llena de gente mirándola con ojos completamente diferentes a como la habían mirado 5 minutos antes. Pero Ren Corsetti seguía sentado allí. El bolígrafo seguía en su mano. Sus ojos seguían nublados. A pesar de todo lo que acababa de suceder en esa habitación, los dos conjuntos de números, las acusaciones, Paxton congelado en su sitio, Vanessa sola, Ren no se había movido, no había reaccionado, no había girado la cabeza, como si todo lo que se desarrollaba a su alrededor fuera una película en una pantalla que no estaba lo suficientemente lúcido para seguir. Selene lo miró y comprendió con la fría claridad de alguien que había pasado una carrera leyendo pruebas, que la evidencia financiera no despertaría a este hombre. 52 millones de dólares era un número. Las empresas fantasma eran un diagrama. El correo electrónico eran palabras en una pantalla. Todo pertenecía al lenguaje de la razón. Y la razón de Ren Corsetti había sido sistemáticamente destruida por Vanessa Luring durante 2 años con productos químicos que cualquier farmacéutico sabría que nunca deberían combinarse. No se puede usar la razón para despertar un cerebro que ha sido despojado de la razón. Se necesita algo más profundo, algo que las drogas no puedan alcanzar. Selene miró hacia la puerta. Macy estaba en el umbral de la sala de estar oeste. Nadie sabía cuándo había llegado porque nadie se fija nunca en una niña de 10 años. Porque los adultos siempre fallan en notar a los niños en momentos que llaman asuntos de adultos. Y esa fue exactamente la razón por la que Macy Corsetti había podido observar, registrar y recopilar datos durante 8 meses sin que nadie se diera cuenta. Entró en la habitación. No miró a Vanessa, no miró a Hugh, no miró a Selene, solo miró a su padre. Cruzó la habitación con pasos pequeños y firmes, los pasos de una niña que ya había decidido que iba a hacer esto y nada la detendría, y se detuvo junto a la silla de Ren. La silla era demasiado alta. Se subió, con ambas manos agarradas al costado, las rodillas en el cojín, y luego se sentó junto a su padre, pequeña junto al hombre grande, vestido de terciopelo negro junto a traje negro, y colocó su mano sobre la de él, una mano pequeña sobre una mano grande, dedos de 10 años sobre los dedos callosos de un jefe de la mafia. La mano de Ren seguía temblando, pero menos ahora, solo un poco menos, como si esa pequeña mano fuera algo que su cuerpo reconocía antes de que su mente tuviera tiempo de procesarlo. Macy se inclinó hacia su padre. Dijo 3 palabras en voz baja, solo lo suficientemente alto para que Ren las oyera, no lo suficientemente alto para nadie más en la habitación. 3 palabras que había guardado en su pecho durante 8 meses, como quien protege una vela en una tormenta, cubriéndola con ambas manos, con todo el cuerpo, sin dejar que ningún viento la apague. La estrella de papá. 3 palabras. Renata Corsetti, la esposa de Ren, la madre de Macy, le había enseñado a Ren a susurrárselas a su hija cada noche antes de dormir. Se las había enseñado desde que Macy todavía estaba en una cuna. Se las había enseñado porque sabía que el amor necesita ritual. Y el ritual necesita repetición para volverse parte de uno. 3 palabras que Ren le había dicho a Macy una última vez antes de que la niebla comenzara a espesarse. Antes de que olvidara el nombre de su esposa, olvidara el nombre de su hija, olvidara quién era. Esa última vez le dijo a Macy, si alguna vez te olvido, di estas 3 palabras. Y Macy se había aferrado a ellas. 8 meses
243 entradas en el iPad. Cada noche acostada en su habitación, escuchando pasos a las 2 de la mañana y sabiendo que la mujer pelirroja estaba borrando una capa más de su padre. Cada mañana, viéndolo en el desayuno y viendo cómo la miraba como si fuera una extraña. 8 meses guardando 3 palabras y creyendo que habría un momento justo para decirlas. Ese momento era ahora. Ren Corsetti parpadeó una vez lentamente, luego una segunda vez, más rápido, como un hombre al que le acaban de echar agua fría en la cara. Aún no del todo despierto, pero despertando, intentando despertar, nadando hacia arriba desde el fondo del lago lleno de niebla en el que Vanessa lo había estado hundiendo durante 2 años. Sus dedos se abrieron. El bolígrafo cayó. Rodó lentamente sobre la mesa de roble negro, metal contra madera, y en una habitación tan silenciosa que podías oír tu propio latido, el sonido de ese bolígrafo rodando fue tan fuerte como un disparo. Macy, dijo Ren. Su voz era diferente, no más clara, no más fuerte, pero dirigida. Por primera vez en meses, su voz no estaba a la deriva. Tenía un destino, como un hombre perdido en la niebla, que da un paso hacia una luz que aún no puede ver del todo, pero que sabe que está allí. Estoy aquí, papá, dijo Macy. Estoy justo aquí. Ren miró la mano de su hija sobre la suya. Durante mucho tiempo, luego levantó la vista y por primera vez esa noche, sus ojos tenían foco. No del todo nítidos, no los ojos del jefe Corsetti, sobre el que Selene había leído en los archivos, sino los ojos de un ser humano mirando desde adentro hacia afuera, en lugar de estar atrapado detrás de una lámina de vidrio nublado. Recuerdo, dijo Ren lentamente, con cuidado, cada palabra como una mano tanteando en la oscuridad en busca de un objeto familiar. Recuerdo estar sentado en mi escritorio. Recuerdo un formulario. Pensé que estaba confundido. Pensé que era mi mente. Se detuvo. Me dijiste que era mi mente. Me estabas tratando. Eras tú quien me decía lo que recordaba y lo que no. Miró a Vanessa, la miró directamente. Por primera vez en 2 años, Ren Corsetti miró directamente a la mujer que lo había estado borrando. Quiero que te alejes de mí. Vanessa no se movió. 1 segundo, 2 segundos, y en ese bolsillo de silencio cometió el error que cometen las personas inteligentes cuando se quedan sin opciones. Miró a Hugh, luego a la notaria. Sus ojos se movieron rápidamente, calculando, midiendo la distancia a la puerta, al ascensor, a la salida más cercana. Esa no era la mirada de una persona inocente. Era la mirada de alguien que ya está corriendo antes de que las piernas hayan comenzado a moverse. Hugh Prescott vio esa mirada. En 25 años había visto suficientes mentirosos en suficientes habitaciones para saber cuándo alguien estaba buscando una salida. Doctora Luring, dijo, su voz tranquila, pesada, el tipo de voz con la que la gente no discute porque no invita a la discusión. Creo que debemos detenernos. Hugh Prescott pasó los siguientes 8 minutos al teléfono. Salió al pasillo, cerró la puerta detrás de él y llamó al Consejo Asesor de la Familia en Washington, Distrito de Columbia. Personas cuyos nombres Selene no conocía y probablemente nunca debería conocer. Personas cuya existencia no aparecía en ningún documento público. Sin embargo, una llamada de ellos podría cambiar todo dentro del imperio Corsetti más rápido que cualquier orden judicial. A las 12:05 llegó el equipo de seguridad, no el equipo de Paxton. Este equipo venía de la sede de Corsetti Holdings en Midtown. 4 hombres con trajes negros. Y ninguno de ellos parecía el tipo de hombre que usa traje para una fiesta. Parecían hombres que usan trajes para ocultar lo que hay debajo. Y entraron en la sala de estar oeste sin ruido, sin drama, simplemente silenciosos y eficientes, de la manera en que todo en este mundo se vuelve silencioso y eficiente cuando realmente importa. Vanessa Luring estaba sentada en el sillón en la esquina de la habitación, la misma silla donde había estado sentada la notaria antes, y no dijo nada. Después de las primeras protestas, después de Ren está teniendo un episodio, y ella no debería estar aquí, y todos los afilados instrumentos del lenguaje que había perfeccionado durante 2 años, Vanessa Luring se quedó en silencio.
pero su silencio no era el silencio de una persona derrotada. Selene la miró y entendió. La forma en que se sentaba en esa silla, con la espalda recta, ambas manos apoyadas en su regazo, la cabeza ligeramente inclinada hacia un lado. Era la postura de alguien que recalcula, una mente acostumbrada a operar a través de planes de respaldo, procesando una situación para la que no tenía respaldo. Y Selene supo que incluso ahora, incluso con 4 hombres de seguridad en la habitación, y Hugh Prescott firmando la orden de suspender cada transacción, Vanessa Luring seguía pensando, seguía buscando una salida, porque la gente como ella nunca deja de buscar una salida hasta que no quedan salidas por buscar. Antes de que la seguridad se posicionara a cada lado de su silla, Vanessa miró a Selene una vez. No fue que una mirada de odio, no fue ira, fue algo más extraño que eso, casi admiración. Casi el tipo de mirada que un jugador de ajedrez le da a otro después de ver un movimiento que nunca anticipó. No odio, sino reconocimiento. Y Selene le devolvió la mirada y no sintió nada en absoluto porque no tenía energía para sentir nada excepto la presión que se había estado acumulando en su pecho desde que vio los ojos de Faye en la fotografía del expediente del paciente. Junto a la puerta, Paxton Hale entregó el arma de su funda al nuevo equipo de seguridad sin que se lo pidieran. La sacó, la colocó en la pequeña mesa junto a la puerta, retrocedió un paso con las manos colgando a los lados y pareció aliviado. No aliviado en el sentido de feliz, sino aliviado de la manera en que un hombre se ve después de cargar una deuda demasiado pesada durante demasiado tiempo. Y cuando alguien finalmente viene a cobrar, resulta que pagar es más fácil que seguir cargándola. Hugh Prescott volvió a entrar en la habitación, guardó su teléfono en el bolsillo de su traje y se dirigió directamente a Selene. La miró a través de esas gafas con montura de oro, y en sus ojos había algo que Selene no había visto en nadie de la familia Corsetti en toda la noche. Vergüenza, vergüenza silenciosa. Sabía que Vanessa lo había engañado. Sabía que 25 años de su credibilidad habían sido utilizados como una herramienta, y sabía que le debía a la mujer que estaba frente a él más que un gracias. He contactado al equipo legal, dijo Hugh, su voz baja y formal. Pero debajo de esa formalidad, Selene escuchó algo más suave, algo cercano a una promesa. Coordinarán con las autoridades federales para investigar la instalación de Bearwood de inmediato. He proporcionado las coordenadas, el nombre de la instalación y el nombre del paciente que me diste. Se detuvo. Si tu hermana está allí, la sacaremos. La familia Corsetti te debe eso. Selene asintió. No dijo nada. No porque no tuviera nada que decir, sino porque sabía que si abría la boca ahora, si decía una sola palabra, entonces 3 años de lágrimas que había reprimido, aplastado, sellado en la caja más profunda de su ser para poder seguir despertándose cada mañana y seguir buscando. Esos 3 años se romperían de una vez. Aquí, frente a abogados y hombres de seguridad y un jefe de la mafia y una niña de 10 años. Y no estaba lista para eso. No estaba lista para llorar frente a esta gente. Asintió y se dio la vuelta. Selene encontró a Macy en el pasillo este, a unos 20 pasos de la sala de estar oeste, pero lo suficientemente lejos como para que las voces de los adultos en el interior se hubieran desvanecido en un zumbido bajo y ahogado a través de la pared. La niña estaba sentada en el suelo de mármol, con la espalda contra la pared, las rodillas pegadas al pecho, el vestido de terciopelo negro ahora arrugado después de una noche que ninguna niña de 10 años debería haber tenido que vivir. El iPad descansaba en su regazo pero sin abrir, la pantalla oscura, y Macy no lo miraba. Estaba mirando el espacio frente a ella con los ojos de alguien que escucha todo al otro lado de la pared y trata de entender si todos esos sonidos serios de adultos significaban que había ganado o perdido. Cuando escuchó los pasos de Selene, Macy levantó la vista. ¿Funcionó?, preguntó. Y su voz no era la voz de una niña que pregunta por curiosidad. Era la voz de alguien que había apostado todo lo que tenía a una sola jugada y ahora esperaba ver de qué lado habían caído los dados. Selene se sentó en el suelo a su lado. No en una silla porque no había ninguna allí, pero también porque sentarse en el suelo junto a Macy
Se sentía más correcto que cualquier silla en este edificio. Las 3 palabras funcionaron. Dijo. Macy no sonrió, no vitoreó, no reaccionó de ninguna de las maneras que esperarías que una niña de 10 años reaccionara a una buena noticia. En cambio, asintió lentamente. El tipo de asentimiento que pertenece a alguien que ha estado conteniendo la respiración durante mucho tiempo y ahora la está soltando poco a poco. Porque soltarlo todo de una vez parece que podría romper algo. Tu papá va a necesitar tiempo, dijo Selene. Lo que Vanessa le dio tardará en desaparecer por completo. Se va a sentir extraño por un tiempo más, pero está volviendo. Silencio. Macy miró el iPad en su regazo, un dedo tocando distraídamente el borde de la funda protectora. Luego habló en voz baja sin levantar la vista. Me recordará. Y eso no era una pregunta. Selene sabía que no era una pregunta, porque las preguntas dejan incertidumbre en la voz. Dejan espacio para la respuesta no. Pero la voz de Macy no dejaba lugar para un no. Era una prueba. Era la voz de una niña que había mantenido la esperanza a una distancia prudente durante 8 meses, porque la esperanza es cara y nunca segura. Y ahora estaba probando si se le permitía dejar que la esperanza se acercara. Te recordará, dijo Selene. Macy asintió de nuevo, todavía sin sonrisa, pero sus hombros se relajaron un poco. La forma en que los hombros se relajan cuando no te das cuenta de lo pesado que ha sido algo hasta que alguien te dice que finalmente puedes dejarlo. Se sentaron allí, las dos, en el frío suelo de mármol, en un silencio que no necesitaba ser llenado. Y Selene pensó que este era probablemente el único momento de paz que iba a tener en este edificio. 12:28. Se oyeron pasos al final del pasillo. Lentos, desiguales, el tipo de pasos de alguien que se abre camino a través de la niebla, con más intención ahora. No moviéndose rápidamente, sino moviéndose en la dirección correcta. Como un hombre que encuentra su camino a través de una habitación que conoce bien en total oscuridad. Sabiendo dónde deberían estar los muebles, pero sin confiar en su memoria lo suficiente, por lo que todavía extiende una mano frente a él. Ren Corsetti apareció al principio del pasillo. Estaba solo, sin Vanessa a su lado por primera vez en 2 años, sin mano en su hombro presionándolo hacia abajo, sin voz diciéndole lo que sentía y lo que necesitaba. Y por eso, caminaba más lentamente, con más incertidumbre, pero también con más verdad. Cada paso era suyo en lugar de un paso que alguien más le había permitido dar. La cara de Ren cuando vio a Macy fue la primera cara sin muros que Selene había visto en nadie de la familia Corsetti en toda la noche. No la cara del jefe, no la cara del paciente, solo la cara de un padre viendo a su hija. Los ojos todavía nublados, pero debajo de la niebla había algo ardiendo, débil, pero real, como la vela que Macy había estado protegiendo durante 8 meses, que finalmente había atrapado el viento en la dirección correcta. Ren se sentó en el suelo, el jefe de la mafia más poderoso de Manhattan, con un traje a medida lo suficientemente caro como para cubrir el alquiler de Selene durante un año. Se sentó en el frío suelo de mármol del pasillo este a las 12:30 de la mañana porque su hija estaba sentada allí, y no había una silla en el mundo más importante que el lugar a su lado. Macy apoyó la cabeza en el brazo de su padre. No dijo nada. No necesitaba hacerlo. 8 meses de notas. 8 meses guardando 3 palabras. 8 meses sola. Y ahora apoyaba la cabeza en el brazo de su padre. Y eso era suficiente. Selene se levantó lentamente y retrocedió un paso. Luego 2. Este no era su momento. Este era el momento que Macy había comprado con 8 meses de coraje silencioso. Y la niña merecía tenerlo sin que nadie estuviera allí para mirar. Pero antes de que Selene se diera la vuelta, Ren la miró. Sus ojos todavía estaban nublados, todavía cubiertos de niebla. Pero había algo en ellos ahora que no había estado allí antes. No gratitud. Los jefes de la mafia no muestran gratitud, no afecto. Era demasiado pronto para eso. Demasiada niebla todavía flotando allí, y demasiada curación por delante antes de que algo como el afecto pudiera crecer. Era reconocimiento. La miró y la vio. Realmente la vio.
no a través de ella como había mirado a través de un vidrio nublado antes, sino que la vio, y por primera vez esa noche, miró a otro ser humano y supo realmente que esa persona estaba allí. Te encontraré, dijo él, su voz áspera, baja, no una amenaza, no una promesa romántica, una declaración, fría, simple, absoluta. La forma en que un hombre acostumbrado a controlar todo habla cuando decide que alguien no va a desaparecer de su vida. Selene no respondió. Lo miró por un segundo, luego se dio la vuelta y caminó hacia el pasillo que conducía a los ascensores. 3 semanas después de esa noche, Celine estaba sentada en el suelo de su apartamento en Queens, su espalda contra el viejo sofá, su portátil en las rodillas, tazas de fideos instantáneos vacías y tazas de café frío esparcidas a su alrededor, todavía haciendo lo que había hecho durante 3 años, buscar a Faye. Solo que ahora tenía el nombre de la instalación, la dirección, la identidad falsa, y la espera ya no era ciega. Tenía forma ahora. Tenía bordes, pero eso no lo hacía más fácil. Solo hacía que doliera de una manera diferente. La forma en que duele cuando sabes exactamente dónde está tu hermana y aún no puedes ir a buscarla tú misma porque la ley necesita tiempo, y al tiempo no le importa quién está esperando. Su teléfono vibró a las 7:42 de la mañana. Hugh Prescott. Celine respondió y escuchó al viejo abogado decir las 4 palabras que había estado esperando escuchar durante 21 días. La hemos encontrado. El equipo legal de la familia Corsetti, en colaboración con el FBI, había allanado el centro de recuperación Burwood a las 5 de esa mañana. La instalación estaba en lo profundo de las montañas Catskill, al final de un camino de tierra de casi 5 kilómetros sin señalización. Desde fuera parecía un viejo hotel turístico que había cerrado, pero dentro había 15 habitaciones de aislamiento, cada una cerrada con llave desde el exterior. Y en la habitación 11, bajo el nombre de Jane Ashton, encontraron a Faye Ashford viva. Hugh siguió hablando, pero Celine ya no podía oírlo porque la sangre rugía en sus oídos y sus manos temblaban tanto que casi se le cae el teléfono. Y tuvo que sostenerlo con ambas manos y obligarse a escuchar. Obligarse a asimilar cada palabra porque había esperado 3 años por estas palabras y no iba a perderse ni una sola de ellas. Faye había estado retenida durante 3 años. Le daban sedantes de forma regular, 2 veces por semana, lo suficiente para mantenerla dócil y desorientada, pero no lo suficiente para matarla porque Vanessa Luring la necesitaba viva. Necesitaba un testigo neutralizado más que un cadáver que algún día pudiera ser encontrado. Hugh preguntó si Celine quería hablar con Faye por teléfono. Celine dijo que sí. Y cuando la voz de su hermana llegó al otro lado, débil y borrosa, la voz de alguien que habla desde muy lejos o desde muy profundo bajo tierra, y Faye dijo hola, como se le dice hola a un extraño, sin nada en esa voz que sugiriera que reconocía a su propia hermana. Celine entendió que las drogas se habían llevado más de lo que nunca se había permitido imaginar. Voló a los Catskills esa tarde, alquiló un coche en el aeropuerto de Stewart, condujo 2 horas por la autopista a través de colinas desnudas por el viento de diciembre, y cuando llegó al hospital donde Faye había sido trasladada después del allanamiento, un hospital de verdad con médicos de verdad y puertas que no se cerraban con llave desde el exterior, se sentó en el aparcamiento durante 15 minutos antes de entrar porque necesitaba esos 15 minutos para prepararse para ver a su hermana por primera vez en 3 años y no saber si su hermana la vería de verdad. Faye estaba sentada en la cama del hospital junto a la ventana. Tenía el pelo corto, más corto que cualquier estilo que Faye hubiera llevado nunca, porque a Faye le encantaba el pelo largo. Faye siempre decía que el pelo largo la hacía parecerse a su madre, pero alguien se lo había cortado. Y Selene no quería pensar por qué. Delgada, sus clavículas se marcaban bruscamente bajo la bata del hospital. Y sus ojos, los mismos ojos que los de Selene, los que su madre siempre decía que parecían haber sido fundidos del mismo molde. Esos ojos estaban vacíos ahora, fijos en la ventana sin ver nada en absoluto. El mismo tipo de mirada que Selena había visto en Ren Corsetti esa noche en la oscura oficina y que ahora veía de nuevo en su hermana.
y el eco de ello dolía tanto que tuvo que detenerse en la puerta y respirar. Selene caminó hacia la cama, se sentó en la silla, tomó la mano de su hermana, una mano más pequeña de lo que recordaba. O quizás la recordaba mal porque 3 años es tiempo suficiente para que la memoria empiece a mentir. Faye dijo, su voz tranquila solo porque la forzó al estar tranquila. Soy yo, Selene. Faye giró la cabeza desde la ventana y la miró. Miró durante mucho tiempo. Miró con esos ojos vacíos tratando de encontrar algo en la cara de la mujer sentada frente a ella, como buscar en un cajón que ya ha sido vaciado. Y Selene le devolvió la mirada y esperó porque esperar era lo que mejor sabía hacer. Había esperado 3 años. Podía esperar más. Faye no la reconoció. Selene vio eso en los ojos de su hermana, el vacío educado de alguien que mira a un extraño, y algo dentro de Selene comenzó a resquebrajarse lentamente, como el hielo en un lago cuando llega la primavera, no rompiéndose con ruido, sino partiéndose desde dentro. Entonces Faye dijo en voz baja, casi en un susurro, con la voz de alguien que dice algo que ni siquiera sabía de dónde lo había sacado. Selene siempre llora en las películas. Un fragmento, un diminuto fragmento de memoria, fino como el papel, quizás de hace 10 años, cuando las dos se habían sentado en el sofá de su madre en Queens, viendo una comedia romántica. Y Celine había llorado al final, y Faye se había reído y dicho, lloras todo el tiempo. Y Celine le había tirado una almohada, y ambas se habían reído hasta que les dolió el estómago. No lo suficiente para llamarlo recuerdo, pero sí lo suficiente para llamarlo un comienzo. Selene lloró, no el tipo de llanto en el que las lágrimas se deslizan por tu cara y las limpias, sino un llanto de verdad, con los hombros temblando, la mano aferrada a la de su hermana. 3 años de lágrimas que había reprimido, encerrado, enterrado en la caja más profunda de su ser porque llorar no encontraría a Faye. Y ahora todo se desató de una vez y lo dejó salir porque finalmente podía. Finalmente Faye estaba aquí, viva, respirando, y diciendo que Selene siempre llora en las películas. Más tarde, el médico le dijo que la recuperación llevaría meses, quizás años. El uso constante de sedantes durante 3 años había causado daño neurológico. Algunos recuerdos a corto plazo podrían no volver nunca, pero la memoria a largo plazo, las cosas codificadas más profundamente, las cosas unidas a las emociones más fuertes, cosas como una hermana mayor llorando en las películas, esas cosas todavía tenían una oportunidad. Selene condujo de vuelta a Nueva York después del anochecer. La autopista a través de los Catskills vacía, los faros barriendo las sombras de los árboles desnudos. Y por primera vez en 3 años, el expediente de persona desaparecida de Faye Ashford no se hizo más delgado. Estaba cerrado. Existe un concepto que la gente de finanzas forenses llama memoria institucional. La idea de que las instituciones, corporaciones, familias, linajes, llevan información en su estructura, de la misma manera que los huesos llevan viejas fracturas. Un hueso se cura, pero la rotura permanece allí en la estructura de calcio. En la línea de falla, una radiografía todavía puede verla 10 años después, 20 años después, 50 años después. La información permanece allí, la mire alguien o no, la admita alguien o no. La familia Corsetti tenía memoria institucional. Vivía en las cuentas bancarias a través de las cuales alguien había movido 52 millones de dólares a través de 9 capas de empresas fantasma para ocultarlo. Vivía en recetas alteradas, en el correo electrónico de la fase 3, en la transferencia mensual de $15,000 a una instalación en la montaña que no existía en ningún mapa. Vivía en el cuerpo de Ren Corsetti, en la carga química que su sistema estaba purgando lentamente en un centro médico de Connecticut, en los espacios vacíos que las drogas habían tallado en su mente, como quien talla madera con un cincel. La doctora Vanessa Luring entendía la memoria institucional a su manera. Había intentado reescribir la memoria institucional de Ren Corsetti, la memoria de quién era, qué había construido, qué sabía, qué creía.
Lo hizo metódicamente, con productos químicos cada noche a las 2 de la mañana, con la ley en forma de un poder notarial preparado, con el aislamiento mientras lo separaba de su hermano, de su abogado, de cualquiera que pudiera haberle mirado a los ojos y dicho que algo no estaba bien. Casi lo había logrado. El poder notarial estaba a una firma de distancia. El bolígrafo ya había tocado el papel. Y si nada hubiera sucedido en los siguientes 30 segundos, Ren Corsetti habría firmado y Vanessa Loring se habría adueñado de todo, incluida la niña de 10 años que abajo, en su dormitorio, registraba cada uno de los crímenes de Vanessa en un iPad encriptado. Lo que Vanessa no había tenido en cuenta era a esa niña. Los niños lo recuerdan todo. Eso es lo que los adultos olvidan cuando los niños se vuelven inconvenientes. Sus observaciones son tratadas como poco fiables. Su testimonio es desestimado como inválido. Su miedo es llamado exageración. Se les envía de vuelta a sus habitaciones. Se les dice que esto es asunto de adultos. Pero Macy Corsetti observó a la mujer pelirroja borrar a su padre pieza por pieza. Y lo anotó todo. Fecha, hora, botella azul, pasos a las 2 de la mañana. Cada entrada precisa, metódica, la disciplina obsesiva de una niña que entendía que los adultos no le creerían a menos que tuviera pruebas. Tenía razón en que no le creerían. También tenía razón en que necesitaba pruebas. Y tenía razón, completa, absoluta, desgarradoramente razón, en que la única solución era encontrar a alguien que supiera leer esas pruebas. Macy Corsetti encontró a Celine Ashford en un foro de acertijos descifrado. Usó el viejo portátil de su difunta madre, el que Renata había dejado, todavía conectado al sistema interno de los Corsetti y una VPN que había aprendido a instalar con videos de YouTube, porque los niños de hoy aprenden todo de YouTube, incluido cómo desaparecer en Internet. No sabía que Selene era ex agente del FBI, solo sabía que Foxglove era la persona más inteligente con la que había hablado en línea. Y Foxglove siempre le creía cuando decía que los números no coincidían. Oficialmente, en el registro, en los documentos, en la cadena de pruebas, la presencia de Celine Ashford en el ático de los Corsetti esa noche no estaba autorizada. La invitación había sido enviada desde la cuenta de correo electrónico de una mujer que llevaba 4 años muerta por una niña de 10 años sin autoridad legal. Y nadie en la familia había autorizado esa reunión. Celine era una invitada no deseada. Pero esa invitada no deseada, esa mujer con 3 meses de retraso en el alquiler en Queens, esa ex agente del FBI que había sido despedida, esa hermana que había estado buscando a su propia hermana durante 3 años. Ella fue la que entró en el edificio de la familia más poderosa de la costa este y lo cambió todo. Hay algo en lo que vale la pena pensar en eso. El significado de ser borrado oficialmente y, sin embargo, seguir presente en la realidad. La diferencia entre lo que el registro preserva y lo que el registro no ve. 6 semanas después de la noche de gala, Ren Corsetti fue dado de alta del Centro Médico Privado de Connecticut en una mañana gris de martes, con un viento cortante y frío. Después de un proceso de desintoxicación de 42 días en el que cada día había sido una batalla entre su cuerpo y los productos químicos que Vanessa Loring le había vertido durante 3 años. Días en los que se despertaba sin saber dónde estaba. Noches en las que soñaba con la cara de su esposa, pero no podía recordar su nombre. Luego se despertaba y recordaba. Recordaba que el nombre de su esposa era Ranatada y que amaba los tulipanes blancos y que había muerto 4 años antes y recordar dolía. Pero al menos era recordar. Los $52 millones estaban en proceso de recuperación. Los abogados y contables forenses de la familia desenredaban cada capa de empresa fantasma como hombres que desmantelan minas terrestres, lentamente, con cuidado, un cable a la vez. Vanessa Loring había sido acusada en un tribunal federal del Distrito Sur de Nueva York de 4 cargos: detención ilegal, envenenamiento intencionado, fraude financiero a gran escala y conspiración con una organización criminal, específicamente la familia Benedetti en Chicago. Se declaró inocente, contrató a los mejores abogados que el dinero podía comprar,
pero las pruebas no requerían grandes abogados para entenderlas. Paxton Hale se convirtió en testigo colaborador federal, intercambiando un testimonio completo sobre Jacksonville y todo lo demás que había hecho por Vanessa a cambio de clemencia, y su testimonio ocupó más de 300 páginas. Selene estaba sentada en un banco en Central Park, cerca de la terraza Bethesda, en una tarde de invierno, con una ligera nevada, del tipo de nieve fina que se desplaza tan lentamente que la sientes en la piel antes de notarla con los ojos. Estaba leyendo mensajes de Faye. Su hermana había comenzado a recordar en fragmentos, no en orden, no lógicamente, sino a través de sensaciones, olores, sonidos. La forma en que la memoria regresa cuando un cerebro se repara a sí mismo desde adentro hacia afuera. Faye recordó el nombre de su madre. Recordó la vieja casa en Queens, el número del edificio y el nombre de la calle. Recordó el árbol de enfrente al que las dos hermanas solían trepar cuando eran niñas. Recordó el olor de los panqueques del domingo por la mañana, el leve aroma de la mantequilla dorándose, porque su madre siempre mantenía el fuego un poco demasiado alto. Aún no recordaba todo. El médico dijo que podría llevar meses más, quizás años. Quizás algunas cosas nunca volverían, pero cada día Faye recordaba un fragmento más. Y cada fragmento era un pequeño ladrillo que se volvía a colocar en la persona que Vanessa había intentado destruir. Y Selene leía cada mensaje de su hermana, de la manera en que alguien lee la prueba de que los milagros no tienen que ser grandes, solo tienen que ser reales. El teléfono de Selene vibró. Miró hacia abajo, pensando que era otro mensaje de Faye, pero no era un mensaje. Levantó la vista. Ren Corsetti estaba de pie al final del banco. Diferente, completamente diferente del hombre que había visto en la gala 6 semanas antes. Sus ojos estaban claros, sin niebla, sin velo, nada que se interpusiera entre él y el mundo. Las líneas de su rostro se habían afilado de nuevo como una cuchilla recién afilada. La mandíbula cortando el aire frío. Los ojos gris oscuro volvían a tener peso, el tipo de ojos sobre los que la prensa solía escribir, el tipo que hacía que los rivales apartaran la mirada primero. El jefe de los Corsetti había regresado, pero la forma en que miraba a Selene no era la forma en que un jefe miraba a nadie. No era la mirada de control, no era la mirada de evaluación. No era la mirada de un hombre acostumbrado a decidir el destino de otras personas. Era la mirada de un hombre mirando a la mujer que había salvado lo más importante de su vida. Y aún no sabía qué hacer con eso, porque el poder le había enseñado a manejar todo excepto la gratitud, excepto la suavidad, excepto el tipo de deuda que ninguna cantidad de dinero puede pagar. Te dije que te encontraría, dijo. Su voz era diferente de la última vez que la había oído. Más clara, más baja, sin rastro de temblor. Selene lo miró. Lo sé, dijo. Silencio. La nieve caía entre ellos. Pequeños copos blancos se acumulaban en el hombro de su abrigo negro y en el hombro del viejo abrigo de ella. Entonces Ren Corsetti, jefe de la familia Corsetti, el hombre cuyo solo asentimiento podía mover el equilibrio de la costa este, se sentó en el banco a su lado. No dijo nada más. No explicó por qué estaba aquí, cómo la había encontrado o qué quería. Simplemente se sentó. Los dos se sentaron en un banco en Central Park, la nieve cubriendo sus hombros, Nueva York rugiendo a su alrededor, taxis, voces, el sonido de la vida. Y dentro de todo ese ruido, el silencio entre ellos no necesitaba ser llenado. Luego extendió su mano, no para tomarla de ella, no para tocarla. La colocó en el banco entre ellos, con la palma hacia arriba, abierta, una invitación. No una orden, porque había vivido demasiado tiempo bajo órdenes, las suyas y las de otros, para saber exactamente cómo se siente una orden. No una petición, porque incluso una petición todavía conlleva la expectativa de una respuesta. Solo esto, estoy aquí si quieres. Selene miró esa mano, la mano que una vez había comandado un imperio, una vez había firmado decisiones de las que no quería saber los detalles. Una vez había temblado alrededor de un vaso de agua bajo el efecto de las drogas. Ahora descansaba quieta en el frío banco de madera de Central Park,
con la palma abierta, sin ocultar nada, sin retener nada. No lo miró a él. Colocó su mano sobre la de él, ligeramente. La forma en que tocas algo que aún no estás seguro de que sea real. Algo que podría desaparecer si presionas demasiado. Ren cerró los dedos, no con fuerza, solo lo suficiente para sostenerla. Y por primera vez en mucho tiempo, por primera vez desde que Faye desapareció 3 años antes y su vida se convirtió en una búsqueda interminable, Selena Ashford se sentó quieta y no sintió que estuviera buscando nada en absoluto. Selena Ashford no era una buena persona en el sentido literal. Tenía 3 meses de retraso en el alquiler, había sido despedida del FBI, vivía de fideos instantáneos y café frío, y cuando le dijeron que abandonara el edificio del hombre más peligroso de la costa este de los Estados Unidos, eligió quedarse. Ren Corsetti no era un buen hombre en ningún sentido. Era un jefe, una sombra, un nombre que la gente solo pronunciaba en voz baja, un mundo que la mayoría de nosotros nunca tocaremos y nunca querríamos tocar. Pero a veces dos personas imperfectas se encuentran en el momento exacto en que ambas se están rompiendo. Ella se estaba rompiendo bajo el peso de 3 años buscando a su hermana sin una respuesta. Él se estaba rompiendo bajo el peso de 3 años de tener su memoria borrada por la misma persona en la que más había confiado. Y a veces dos piezas rotas no encajan perfectamente. No forman una figura hermosa, pero se sostienen mutuamente. Y a veces eso es suficiente. Maisie Corsetti todavía escribe su diario en el iPad encriptado. Nadie le dijo que parara, y nadie debería hacerlo porque escribir las cosas es como ella entiende el mundo. Cómo mantiene el mundo intacto cuando los adultos a su alrededor intentan destrozarlo. La entrada más nueva, escrita esa mañana con una letra cuidadosa y redonda en la pantalla, dice solo una línea. Papá sonrió por primera vez desde que mamá murió. La señorita Selene hizo sonreír a papá. Una niña de 10 años, un iPad encriptado y la fe de que si registraba suficiente verdad, alguien sabría cómo leerla. Esta historia nos enseña que a veces la mayor fortaleza no reside en el poder o el dinero, sino en la paciencia de una niña que se niega a rendirse. En el coraje de una mujer que elige quedarse cuando todo le dice que corra, y en la creencia de que la verdad, por muy profundamente que esté enterrada, finalmente será encontrada si alguien es lo suficientemente terco como para seguir cavando. En la vida real puede que nunca nos enfrentemos a un jefe de la mafia o a una conspiración de 52 millones, pero cada uno de nosotros se enfrentará a momentos en los que tendremos que elegir entre marcharnos y quedarnos, entre el silencio y alzar la voz, entre rendirnos y continuar la búsqueda. Y esta historia nos recuerda que a veces la persona que lo cambia todo no es la persona más fuerte de la habitación, sino la persona que nadie nota. Esta historia se queda contigo porque te obliga a enfrentarte a una pregunta difícil. ¿Qué harías en el lugar de Selene? ¿Te atreverías a quedarte? ¿Te atreverías a creerle a una niña? Realmente quiero saber lo que sientes en el fondo de tu corazón. Así que, por favor, comparte tus pensamientos en los comentarios de abajo. Cada comentario que dejas me importa, y leo cada uno de ellos. Si esta historia te conmovió, por favor, dale al botón de me gusta, comparte este video con tus seres queridos y suscríbete a nuestro canal para que podamos seguir escuchando más historias poderosas juntos cada día. Tu apoyo es lo que nos da la fuerza para seguir trayéndote historias que llegan al corazón. Deseo a todos los que ven este video buena salud, una vida alegre y días llenos de paz y calma. Hasta pronto y nos vemos en el próximo video.